Hola a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que me estén escuchando bien. Bienvenidos a este día de conexión con el chakra raíz en el cuerpo físico del mes de Sagitario. Hoy nos toca el continente de África. El gran continente africano donde me encuentro en este momento. A veces parece que no, pero porque se suele decir que Egipto es Medio Oriente, pero Egipto no es Medio Oriente. Solamente una partecita de Egipto está en Medio Oriente, que es la península del Sinaí. El resto de Egipto está en África. Así que, desde el continente africano, hoy hablamos de África. Hoy escribí bastante de esto. En el blog, así que los invito a leer el blog. Pero vamos a hacer un resumen de la idea de lo que significa este continente en nuestro ser. En primer lugar, ¿se acuerdan que hoy escribí sobre las antípodas? Les recuerdo a todos, porque ya hablé de esto en algún momento, pero les recuerdo que es una antípoda. Una antípoda hace referencia a los puntos opuestos en una esfera, ¿sí? Entonces, una antípoda es, por ejemplo, polo norte y polo sur, ¿sí? Son las antípodas más conocidas del mundo. Entonces tenemos en el norte, el polo norte en el Ártico y el polo sur en el Antártico. Los dos son antípodas el uno del otro porque son exactamente el lado opuesto. Pero en una esfera, obviamente... Perdón, un momento. ¿Qué es esto? Bueno, pero ¿cómo se dice? En una esfera, si yo me voy moviendo del polo norte a cualquier otro lado, también voy teniendo mis antípodas. O sea que cada lugar del mundo tiene un lugar opuesto directamente. Entonces, seguramente han escuchado siempre que se dice, si cavamos debajo de nosotros, ahora vamos del otro lado, aparecemos en China, ¿no? Eso es algo lo más típico que siempre se ve en los dibujitos animados y demás, de cuando alguien está cavando un pozo hacia el otro lado y aparece en China, ¿no? Bueno, esto sería una antípoda. Sin embargo, no en todos lados, se encuentra una antípoda, ¿sí? No en todos lados se encuentra China, básicamente, sino que, por ejemplo, solo dos países del mundo son los únicos que del otro lado realmente está China, y eso es Argentina y Chile. Son los únicos dos países del mundo, los únicos dos países del mundo, de los cuales, si vamos exactamente en línea recta por debajo, aparecemos del otro lado de China. Pero lo muy curioso del mundo es que muy pocos países son antípodas entre sí, muy pocos. Por ejemplo, como dije, los mayores territorios antípodas del mundo son Chile y Argentina con China. Son los territorios más grandes que son antípodas entre sí, los únicos. Eso es muy extraño. Por otro lado, otro de los países que toca de lleno con todo el territorio es España y Nueva Zelanda. España y Nueva Zelanda son los otros dos países que por completo están uno en conexión al otro sobre el territorio. Luego, los otros territorios que se tocan muchísimo entre un país y el otro son los territorios de Perú, Bolivia y Brasil y Paraguay. Con Paraguay toca Taiwán, son los únicos también. Con Paraguay, Taiwán. Pero es muy chiquito el territorio. Con Indonesia, Perú y Bolivia. Eso, Perú, Bolivia, Ecuador, esa zona toca con Indonesia. Y muy poquititas partes de Filipinas tocan con Brasil, ¿sí? O sea que... básicamente, son muchas islas, no es que es un territorio muy grande. El resto de los territorios son oceánicos y pequeñitas islas que se combinan entre sí. Otro de los territorios que toca muchísimo con continentes entre sí es Siberia, Canadá y la Antártida. Pero en la Antártida no vive nadie. Entonces, básicamente no es que hay una información. En el norte, en Siberia, en el norte de Canadá no vive nadie, y en el sur y en la Antártida tampoco. Entonces son territorios que no nos afectan a nosotros como humanidad. Pero si tomamos el resto de los continentes, vamos a ver lo siguiente. Todo Norteamérica encaja perfecto en el Océano Índico. Todo Australia encaja perfecto en el norte del Océano Atlántico. Todo Asia encaja perfecto en el sur del Atlántico y parte del Pacífico. Y todo África encaja en el centro del Pacífico. Así como Europa también está en el Pacífico. O sea que prácticamente no se tocan con ningún territorio. Los continentes entre sí no son antípodas. Eso es lo curioso de tener tantos continentes dando vueltas por ahí y que ninguno entre sí sea antípoda del otro. Es una curiosidad, básicamente, que ahora describimos un poco por qué es. Básicamente, esto mantiene una especie de equilibrio en tema antípodas. ¿En qué se refiere ese equilibrio? En tierra y agua, ¿sí? O sea que hay cada territorio de tierra, ¿sí? Cada territorio de tierra y aire, podríamos decir, tierra y aire,
está combinado con su otro lado, que es agua y fuego. Fuego por los volcanes, ¿sí? De las islas volcánicas. O sea que es como si las antípodas fuesen agua-fuego de un lado, tierra-aire del otro, ¿sí? Entonces se combinan de esta manera como si fuera positivo-negativo, positivo-negativo, las antípodas. Entonces hay una especie de equilibrio en el mundo que mantiene ese eje, ¿sí? A través de estos 2 pilares, de estos 4 pilares. Pero la razón por la cual expliqué lo que es una antípoda es para entender la importancia de África. ¿Por qué? Porque África es la antípoda del mayor océano del mundo, que es el Océano Pacífico. Una enorme placa tectónica donde no hay continente. ¿Y qué significa esto? Que todos los demás continentes estaban conectados entre sí y ese punto era el más lejano de todas las tierras en el surgimiento de Pangea hace millones de años. Y cuando vemos, no sé si vieron alguna vez Pangea, ¿vieron alguna vez el mapa de Pangea? Si no, los invito a ver el mapa. Busquen alguna imagen del mapa de Pangea. Y en el mapa de Pangea van a ver que está África en el medio y todos los otros continentes alrededor, ¿sí? Recuerden que Pangea significa Pangea, que es pan todo, y Gea tierra, todas las tierras juntas. Entonces, un solo continente que contenía a todas las tierras. África estaba en el centro y tenemos todos los otros continentes pegados a su alrededor, ¿sí? O sea que del otro lado había un gigantesco mar, es decir, todos los mares juntos, que en griego se dice pan-talasa, ¿sí? Pan, todo, talasa, mar. Entonces, pan-talasa era el gran océano. Y por lo tanto, en esa gran placa tectónica del otro lado está lo que hoy conocemos como el Océano Pacífico. Y justo en su antípoda está África. Ok, entonces, lo que nos muestra la geografía acá es que África es el centro y la fuerza que unió a todas las islas que formaron el continente y es también la fuerza que impulsó a que los continentes se separaran y se crearan. ¿A qué suena este movimiento? ¿Sí? Esto es básicamente la inspiración y la exhalación de la Tierra durante millones de años. Es el latido terrestre, lo que se llama la deriva continental. La expansión de los continentes y la contracción de los continentes hacia un centro habla siempre de la respiración durante millones de años. Los continentes se expanden y se contraen, se expanden y se contraen. Es el proceso de creación por millones de años, igual que una galaxia, igual que el universo, todo hace exactamente lo mismo. O sea que la semilla de la vida, a donde todo vuelve a sembrarse y desde donde todo se expande para crear, es África. Y para nosotros los humanos, además, África es muy importante porque es el territorio donde surgen los homínidos, ¿sí? Habrán escuchado esta teoría de que los humanos vienen del mono. No vienen del mono, ¿sí? Es otra evolución. O sea, existen los simios, por un lado, ¿sí? Y los homínidos, por otro. Son otra cosa diferente. O sea, que nosotros no venimos del mono, ¿sí? El mono viene de los simios, de los primates. Los primates y los homínidos son primos lejanos, que tuvieron un antepasado común, pero que no eran los primates, ¿sí? Sino que era otra cosa anterior. Bueno, entonces, el homínido surge en el sur de África. Surge en el sur de África. Desde África empiezan a expandirse por toda la zona oriental de África, se expanden por todo ese territorio hasta Etiopía. Y en Etiopía se da el gran salto evolutivo del humano, porque empiezan a expandirse por Medio Oriente y hacia el territorio del Subsáhara. Recordemos que en la época en que el homínido se expande por África, el Sáhara como desierto no existía, ¿sí? Todo lo que era el Sáhara era una sabana con valles, con lagos enormes, con muchos árboles. Era muy diferente a lo que vemos hoy. Se parecía más a la región del Sahel, ¿sí? Todo el Sáhara se parecía al Sahel, que es la zona más sur, donde están los países de Togo, Ghana, Costa de Marfil, bueno, Nigeria, todos esos territorios, ¿sí? Que son lo que sería el Sahel, ¿sí? En ese territorio, bueno, todo el Sáhara era exactamente igual a eso, verde. Entonces muchos humanos se expandieron hacia ese territorio y muchos otros se fueron hacia los ríos, como el río Nilo, como los ríos Tigris y Éufrates en el Golfo Pérsico y como el valle del río Indo entre Pakistán y la India, ¿sí? O sea que se empiezan a expandir hacia ese territorio y ahí es cuando empieza a desarrollarse el Homo sapiens sapiens, ¿sí? Pero durante
miles y miles y miles y 1 o 2 millones de años, los humanos solamente estuvieron en territorios africanos. Bien, entonces el territorio de África es la semilla de la creación de la humanidad. Es donde está la fuerza original del humano. Y hacia el norte de África comienza la fuerza de la Kundalini, que sería en Turquía. La Kundalini planetaria comienza en Turquía y empieza a extenderse por todo alrededor del mundo hasta el sur, en Patagonia. Es decir, que la parte de la Kundalini alrededor del planeta es nutrida por la semilla de África. Y ahora vamos a ver cómo. África tiene su propia Kundalini. África tiene su propia Kundalini que se enciende activando la Kundalini planetaria. Porque África es esa gema preciosa, ¿sí?, que enciende el fuego de la Kundalini planetaria. La enciende la llama sagrada. Es el centro de los genitales planetarios. África representa los óvulos y espermatozoides de la Tierra. Es donde las semillas se unen para generar la vida. Entonces, África es la que enciende el fuego de la Kundalini. Es el motor donde surge el movimiento energético que enciende a la serpiente para que empiece a vibrar y a moverse alrededor del mundo, ¿sí? Sin la fuerza de la ascensión genital de África, no tendríamos Kundalini alrededor del mundo. O sea que África está relacionada al chakra de la sexualidad, está relacionada al chakra del anclaje de las raíces de la tierra, de los ancestros, está relacionada a los nutrientes que nos hacen crecer hacia afuera. Recordemos entonces que el continente africano está relacionado a nuestros genitales. Y nuestros genitales son la fuerza energética que impulsa, ¿sí?, que impulsa a encender la comunicación con el espíritu. Recordemos que nosotros estamos haciendo un camino al revés. ¿Estamos haciendo qué camino? Estamos empezando desde la corona hacia los genitales, descendiendo el cielo a la tierra. No estamos haciendo desde los genitales hacia el espíritu. ¿Y por qué es esto? Porque cuando hacemos esta activación, en muchos casos, lo que hacemos es encender la energía del cuerpo para llegar al espíritu, porque tenemos la intención de dejar el cuerpo. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos toda la energía de los genitales, la usamos para ir a la mente, volar a la mente y perdernos en el cosmos, desarraigándonos y arrancando las raíces de la tierra para volar por los aires. ¿Sí? ¿Qué pasó en la historia? Cuanto más mental se vuelve la humanidad, más le quita energía a África. Es lo mismo que hacemos en nuestra vida, las personas mentales y las personas muy espirituales. Lo mismo, le quitamos energía a los genitales, a África, y lo llevamos para la mente, al espíritu. Cuando trabajamos con esto desde la inconsciencia, cuando nos volvemos inconscientes, lo que buscamos es escaparnos de esta realidad. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos toda la energía de esta realidad, utilizamos toda la energía de esta materia para ir hacia la mente. Cuando trabajamos desde la conciencia, ¿qué se hace con la energía del chakra raíz, la energía sexual? Lo que se hace es generar esa energía, se va hacia la corona, pero la corona, ¿qué hace? Se expande de nuevo hacia abajo, nutriendo otra vez el chakra raíz. No se va del mundo, genera un toroide, retroalimentando la propia maquinaria. Porque si no llega un momento en que me quedo sin combustible, me quedo sin fuerzas. ¿Sí? Es como lanzar un cohete en que se enciende todo el fuego para ir hacia arriba, pero solo puedo despegar una sola vez en mi vida. Cuando se terminó el impulso, empiezo a caer de nuevo. Entonces, cuando nos ponemos a pensar en por qué África está así, por qué África sufre tanto, es por dos razones. Una, porque el mundo se volvió tan mental y espiritual, que no nos acordamos de que la potencia para llegar arriba la recibimos solo desde África. La potencia para la ascensión se recibe desde África. Y si no cuidamos África, no hay potencia para encontrar la iluminación. Los atlantes entendieron muy bien esto. Por esto mismo utilizaban el río Nilo como un camino de ascensión de la Kundalini. Esta energía de Kundalini surge en África y empieza a ascender por toda la fractura tectónica entre la África occidental y la África oriental. Esto sería, si miran un mapa, toda la fractura desde Mozambique, pasando por Malawi, por el lago Tanganica, por el lago Victoria, el lago Albert, por todos esos lagos, ¿sí?, hasta llegar a la fractura de Etiopía y Eritrea, ¿sí? Cuando llegamos a Etiopía y Eritrea, sube por el Mar Rojo hasta la península de Sinaí, ¿sí? O sea que toda esa fractura tectónica es la que da la fuerza de Kundalini que enciende el fuego hacia arriba. Y entendiendo esto, los atlantes lo que hicieron fue construir su civilización a orillas del río, desde el lago Victoria, ¿sí?, siguiendo la corriente de los grandes lagos de África. Desde el lago Victoria empieza el río Nilo. Entonces empieza a construirse la civilización de la ascensión.
¿sí? De la ascensión de la conciencia planetaria, y por eso acá estoy en Egipto, en la Gran Pirámide, todo el tiempo, porque es donde se recibe toda la energía de la primer semilla universal de África. Acá es donde se resume toda la energía de la primer Kundalini, y por eso después de acá, el siguiente camino es ir a Turquía y llevar toda esa información por todos lados, ¿sí? Pero acá es donde se resume en la pirámide toda la información que viene desde Sudáfrica, desde la cordillera del Drakensberg. ¿Por qué sufre África? Esta primera razón hace que todos los países del mundo, desde hace 4 siglos, viven de África. 4 o 5 siglos, viven de África solamente. Absorben toda la energía, absorben toda la materia prima, las personas, absorben todos los sistemas, utilizan la energía generadora de África constantemente para mantener el nivel mental. Es prácticamente un abuso, obviamente, un abuso de la energía. Sí. Y como África es el chakra base, es la sexualidad, es la infancia también, la primera infancia, el punto de inicio de las cosas, también es un reflejo que estamos teniendo en la humanidad con el abuso infantil, con el abuso de poder, el abuso sexual, ¿sí? Es algo que la Tierra está viviendo a nivel planetario, pero que se refleja por la falta de energía y amor en África. Bien, y el segundo conflicto de por qué África sufre es porque África siempre ha vivido como la primera infancia, ¿sí? Tiene la energía del niño, África, del niño que juega, que se divierte, que baila, que interactúa con la naturaleza, vive de las tribus sin límites. Entonces, la energía de África es inocencia, básicamente. Entonces, desde la inocencia se puede hacer mucho daño, ¿sí? Se puede hacer mucho daño, no solamente ser víctima. Desde la inocencia se puede generar mucho dolor, porque no sabe. ¿Y por qué? Porque un niño, desde la inocencia, no sabe los límites de las cosas. No entiende los límites. Lo que nosotros consideramos como moral, de qué está bien y qué está mal, un niño no lo entiende, ¿no? Porque no tuvo el proceso de entender ciertas cosas, ¿sí? Entonces, desde la energía del niño en África, se generan situaciones de dolor entre la propia población de África, se generan situaciones de dolor justamente por desconocimiento o inocencia. Entonces, ¿cuál es el concepto acá? Que África no tuvo el mismo desarrollo que sus países, que sus continentes de al lado, que son fríos. ¿Por qué? Porque el clima hace que en África la gente pudiera seguir sobreviviendo, migrando en diferentes territorios, buscando alimentos, porque el calor siempre estaba ahí, agua iban a encontrar, o sea, siempre había migraciones entre las diferentes tribus, no había ningún problema. Pero en los países nórdicos, en Europa, en Asia, había el invierno. Entonces tuvieron que aprender a desarrollarse de otra manera. Tuvieron que generar pueblos, civilizaciones, defensa, administración. Tuvieron que desarrollarse de otra manera totalmente diferente a como lo hizo África. Por eso, durante miles de años, en estos continentes hubo un gran desarrollo, mucho más rápido debido al clima, ¿sí? En comparación con África. Y esto fue lo que hizo que África sea tan fácil de conquistar, porque era mucho más fácil conquistar tribus que no tenían una organización imperial, ¿sí? No tenían organización imperial, sino que simplemente migraban. Grupos pequeños que sobrevivían con la caza y la recolecta, ¿sí? Porque nunca tuvieron la necesidad de crear imperios. Entonces, los lugares fríos empezaron a conquistar y a dominar. ¿Qué sucede? Que en los últimos siglos, a África se la esclavizó por completo, se crearon países que no tenían ninguna lógica con su historia, con la historia de los pueblos que habitaban ahí. Aparecieron estas naciones, repúblicas, reinos y un montón de cosas que en África no tenían lógica, ¿sí? Y en solamente 100 años, de repente, tomaron la información de miles de años de historia de otros continentes, ¿sí? Entonces, de repente, el conflicto de África es no saber gestionar algo que no crearon ellos mismos, ¿sí? Que simplemente están utilizando algo externo que no es de su propia cultura. Y por esto mismo, también siguen siendo abusados por el resto del mundo. O sea que realmente, el día en que África retome su poder va a ser cuando deje atrás los sistemas europeos y vuelva a recuperar la fuerza de lo que representa África. Ok, entonces, dicho esto, vamos a recordar que lo que estamos creando nosotros es el toroide, descender el espíritu a la materia, vivir plenamente aquí y ahora. Entonces estamos conectando este toroide y cuando nosotros cambiemos nuestra conciencia y nos conectemos con el espíritu en la Antártida, vuelve a encenderse la Kundalini en África. O sea que, si en Sudamérica hacemos bien nuestro trabajo de conectarnos con la conciencia antártica, África va a ser el primer continente más beneficiado. Y Chile y Argentina, ¿qué tienen que hacer para que esto suceda? Tienen que fijarse en su antípoda, que es China, el estómago del yo soy. O sea que el yo soy y el chamanismo de Siberia y Mongolia, la esencia del ser, volver a la esencia del ser que está del otro lado, ese es el llamado que Chile, Argentina y Uruguay tienen que recibir para poder manifestar esa visión. Tal vez tardemos 200 años. Ya todos saben cómo somos los argentinos. Los chilenos son un poco más revolucionarios y más centrados que nosotros para
para eso. Pero bueno, vamos a ver si hacemos un equipo. Vamos a la información del día de hoy. La vibración del día es Zo. Y la afirmación es: yo soy el cielo con sus estrellas. Corrección, es un error. Yo soy el fruto celestial. El código del día es el consciente. Y dentro de aquella corriente oceánica yace el ser que aprendió a nadar, el que reconoció la fuerza de la corriente y la profundidad del océano. Y en lugar de dejarse llevar por ellos, utiliza sus fuerzas a su favor. ¿Sí? El consciente es tomar claridad del entorno y, sin escapar de él, aprender a utilizarlo en pro de un bien común. Así, el nadador sabe cuándo y cómo utilizar la corriente, cómo y cuándo salirse, respetando el océano sin dejarse tragar por él.